Bienvenidos de nuevo. Este es nuestro último módulo, el módulo 4, que en realidad es el quinto si consideramos el módulo 0. Y encantada de estar otra vez con vosotros. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y por vuestro interés, y espero que los casos prácticos presentados os hayan resultado ilustrativos para este marco del MOOC sobre justicia restaurativa, en esa idea, recordad, de praxis, que es esa confluencia entre teoría y práctica. La evaluación es importante. No os olvidéis nunca, cuando estéis haciendo un proyecto, por modesto que sea, por modesto y por modesta que sea también la evaluación, de evaluarlo, de cuando estéis diseñando el proyecto y cuando lo estéis llevando a cabo, pensar siempre en cómo poder valorar. No estoy hablando solamente de cuantificar o de medir en términos estrictamente cuantitativos, cómo podéis valorar el impacto de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa surge con esa conciencia, recordad, de no causar más daños. Es un objetivo muy modesto y que viene... es curioso porque la justicia restaurativa siempre se han visto involucrados personas que, aunque sean del mundo de la teoría, se han visto involucrados en proyectos prácticos, y ha habido un interés por evaluar, ¿no?, por testar la justicia restaurativa. Y es muy importante porque no queremos causar daños añadidos. Muchas veces tenemos unas ideas fantásticas, pero después las llevamos a la práctica y no preguntamos a las personas que las están viviendo, que las están experimentando, realmente cuál es el impacto deseado o indeseado. Pues esa es la labor de la evaluación. ¿Modalidades de evaluación? Muchísimas modalidades de evaluación. Yo creo que es importante, a la hora de elegir la modalidad de la evaluación, cuáles son los objetivos, volver a recordar, por esto traigo aquí algunas cosas de ese módulo introductorio, volver a recordar cuáles son los objetivos. Pero modalidades de evaluación habría muchas, atendiendo a diferentes criterios. Por ejemplo, al criterio del tiempo. Es decir, que si ya habéis iniciado un proyecto restaurativo, pues la modalidad de evaluación sería retrospectiva, es decir, empezaréis a analizar los datos de procesos restaurativos que ya hayáis llevado a cabo. Pero si lo estáis iniciando, que es lo que yo sugiero, es diseñarlo ya de manera que podáis ir recogiendo datos para ir evaluando al mismo tiempo, quizá a través de lo que denominamos como una investigación-acción, que yo sugiero además que sea participativa, una investigación-acción participativa, que no haya roles, garantizar la objetividad y la independencia del investigador, del evaluador, pero que de alguna manera haya un diálogo y una conversación, por ser coherente también con los principios de justicia restaurativa, con las propias personas, los facilitadores, y con las víctimas y personas que se hagan responsables, que estén participando en los programas restaurativos. Porque de otra manera sería esa idea de expertos otra vez, hablando sobre temas que solo interesan a expertos. Evaluar la justicia restaurativa es muy complejo, porque queremos evaluar sobre todo intangibles y procesos, más que resultados. La justicia restaurativa tiene muchos beneficios, aunque no se llega a una reparación, aunque al final las personas no llegan a un acuerdo de reparación, pero ya el proceso puede ser interesante. A veces no va a salir bien, pero ya el proceso puede ser interesante de acercamiento. Entonces, ¿cómo evaluar esto? Es muy complejo. Por lo tanto, podemos optar por evaluaciones retrospectivas, por evaluaciones exploratorias, por evaluaciones que sean de alguna manera sincrónicas y que se proyecten como una investigación-acción participativa. La evaluación depende de quién la lleve, puede ser una evaluación interna, pues porque no tenemos financiación para una evaluación externa, o alguien que nos lo haga de una manera colaborativa, por ejemplo a través de trabajos de fin de grado de estudiantes, etcétera, y es una evaluación interna. Las evaluaciones internas sí o sí se tienen que producir, pero claro, no son muy fiables porque son evaluaciones internas, las hace la propia institución o la propia agencia o personas que desarrollan el proyecto restaurativo. Por lo tanto, es muy interesante tener evaluaciones externas, ¿no? Siempre con una perspectiva interdisciplinar, porque la justicia restaurativa conlleva dimensiones, como veremos, que son jurídicas, que son institucionales, que son organizativas, pero también son psicológicas, también tienen que ver con aspectos de carácter social, con aspectos económicos. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión interdisciplinar, aunque en determinadas evaluaciones nos centremos más en un punto que en otro. Pero la idea de evaluar es esa. Evaluar es preguntarse, pararse a reflexionar sobre cuál es el impacto de nuestro proyecto. Y en un tema como la justicia restaurativa tan complejo, que estamos definiendo como proceso más que resultado, con muchos intangibles de valores, pues es muy interesante ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Es todo un reto. Este módulo viene un poco de mi propia experiencia, que he compartido también con Alberto y con Idoia, de evaluar la justicia restaurativa. Para mí fue un honor y una gran responsabilidad evaluar los primeros proyectos de servicios públicos de justicia restaurativa, entonces se llamaban de mediación penal, en el País Vasco, por parte fomentados por la Dirección de Justicia del Gobierno vasco. Lo hice primero en Baracaldo en el año 2007 y después, más tarde, en el conjunto de los servicios, que entonces existían 4 de justicia restaurativa.
Es una evaluación que se recomienda en la bibliografía, donde está muy detallada la metodología utilizada. La metodología puede ser cuantitativa, cualitativa, mixta, etcétera. También he traído un poco de mi experiencia, y lo encontráis en la bibliografía, de evaluar junto con Alberto Idoia y también otra persona que procedía del mundo de la ingeniería precisamente, el coste-eficacia de los servicios de mediación en delitos leves, lo que eran entonces faltas, en Araba, en Álava. Y también recientemente he hecho una cosa muy modestita, exploratoria, que encontraréis en la bibliografía, que es evaluar de alguna manera las posibilidades de la justicia restaurativa en tiempos de confinamiento y en tiempos de la mal llamada distancia social, porque realmente es distancia física. Esto es muy interesante porque la justicia restaurativa busca el acercamiento muchas veces de opuestos y busca la conversación cara a cara, a veces puede ser indirecta. Claro, en estos tiempos que vivimos de la COVID-19, esos valores de la justicia restaurativa, ¿cómo podemos llevarlo a cabo si los servicios de justicia restaurativa y los proyectos se tienen que hacer online? Bueno, pues muchos de vosotros ya estaréis familiarizados, existen esos servicios. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Qué podemos hacer online o qué no podemos hacer? Bueno, pues también hemos evaluado a través de entrevistas, en un estudio cualitativo, a través de entrevistas a facilitadores de diversos servicios públicos en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, cómo se ha llevado a cabo justicia restaurativa online. Bueno, ahí lo dejo por si puede interesar, está también en las referencias bibliográficas. Recordad, evaluar, en primer lugar, por lo tanto, es preguntarse por el impacto, deseado o indeseado, pero entre el deseado estaría si se cumplen con los objetivos de la justicia restaurativa según esos estándares internacionales que explicamos en la normativa. Los objetivos de un proceso restaurativo, acordaros, es no ser procusto, no cortar a las personas a la medida de un procedimiento protocolarizado, sino crear una modalidad que se adapte a las necesidades, intereses, contextualización de los daños con los que estamos intentando lidiar, ¿no? Ser un traje a medida, en la medida de lo posible. Tampoco vamos a engañar a las personas cuando hay que respetar un marco jurídico, cuando tenemos unos recursos limitados económicos de tiempo, pues muchas veces tenemos que hacer readaptaciones, ¿no? Es un objetivo también de la justicia restaurativa ser un espacio para escuchar y ser escuchado, para tener participación, para tener voz, para tratar de entender contextos e implicaciones interpersonales y sociales, dar protagonismo a la víctima y al ofensor y también a la comunidad de apoyo a la víctima y de apoyo a la persona ofensora, identificar las necesidades, las capacidades de reparar, reintegrar, recuperar y conseguir aminorar los daños en cuanto a victimización secundaria, los daños en cuanto a discriminación, estigmatización a las personas ofensoras y a sus familias también. Bueno, hay una serie de indicadores de éxitos, también hay mucho texto, os lo dejo para que lo leáis también en los materiales, pero entre esos objetivos que deberemos evaluar sí o sí, entre los objetivos esperables, y en los que esto está claro si lo veis en las distintas evaluaciones, que hay más en el mundo anglosajón que en nuestro contexto, tenemos criterios cuantitativos, es decir, podemos utilizar criterios cuantitativos para evaluar, hablando de que se ha reducido la delincuencia porque se reincide menos. Si nosotros queremos evaluar reincidencia, tenemos que hacer un estudio longitudinal, es decir, tenemos que plantearnos un estudio que podamos ver cómo está funcionando el proyecto a lo largo de bastantes años y no cómo vamos a evaluar la reincidencia. Esto es muy importante para explicarlo a las potenciales agencias que nos financien los estudios o los proyectos, porque si queremos, pero está reduciendo la reincidencia, está previniendo delitos, pues no lo vamos a saber si no nos dejáis un margen de tiempo. Y además sabemos también que este tipo de estudios son siempre, hay que ser modestos y especificar muy bien las limitaciones, porque estamos hablando de proyectos que son personas, no son gotas de agua bajo un bajo un microscopio. En este sentido no podemos aislar todas las variables. Es muy difícil hacer estudios realmente experimentales. Se habla de estudios cuasi experimentales, pero es muy difícil porque hablamos de comportamientos sociales donde no podemos aislar a las personas y que tener un grupo de control y ver que la única intervención ha sido el proceso restaurativo y aislar a las personas. Por lo tanto, nunca sabemos muy bien si han dejado de cometer delitos o si no han reincidido porque, por efecto del programa de justicia restaurativa o porque han ido a un programa de deshabituación en el caso de toxicomanías, etcétera. De luego, yo creo que hay que ser muy modesto con las limitaciones y reconocerlo. Hay que ser muy honesto en la investigación, en la evaluación. También, entre los criterios cuantitativos, tenemos que hablar si ha disminuido los índices de victimización.
Es decir, aquí podemos acudir a test validados sobre si ha disminuido, por ejemplo, el estrés postraumático o índices de satisfacción. A mí la palabra satisfacción no me gusta especialmente porque es un poco un lenguaje de cliente y usuario, pero bueno, en muchos estudios, y yo también, lo hemos utilizado, ¿no? Y también la valoración del coste y eficacia, que es el ejemplo que os ponemos en la bibliografía del estudio que realizamos con esos delitos leves, con faltas en Álava. Veis que hay problemas muy importantes epistemológicos, metodológicos y éticos, incluso en la valoración de estos criterios cuantitativos. Pero es que además son insuficientes, necesitamos parámetros cualitativos, porque recordad, la justicia restaurativa es evaluable principalmente como proceso. A lo mejor no se llega a un acuerdo de reparación, pero las personas dicen, bueno, me ha gustado participar, aunque no hemos podido llegar a un acuerdo de reparación, ¿no? Entonces esto es importante, y aquí volvemos otra vez con esta palabra que habría que encontrar una mejor palabra, no hablar tanto de satisfacción de las partes, sino hablar de si realmente les hemos provocado menos daño, hemos ayudado en esos valores de control, de autonomía relacional, no de autosuficiencia, sino de interdependencia, de solidaridad, etcétera, que son intangibles, ¿no? Muy difíciles de evaluar, de conceptualizar en indicadores, de medir a través de indicadores cualitativos. La satisfacción en el sentido, bueno, porque las personas tienen mayor control, porque las personas han llegado a un acuerdo pacífico, porque han resuelto los problemas de fondo, los han gestionado mejor, porque se han ahorrado en servicios, en tiempo, en dinero, etcétera. Y porque al final también, bueno, ha habido una posibilidad de involucrar a la comunidad y esa comunidad entiende que es una manera legítima también de resolver conflictos. Hay una serie de limitaciones de la metodología cualitativa, evidentes también, igual que en la cuantitativa. Principalmente se le ha criticado la falta de objetividad. Se entiende que los criterios cuantitativos y una metodología más cuantitativa, en su caso estadística, en su caso experimental, aunque yo dudo que sea posible un estudio estrictamente experimental, por lo que hemos dicho, es imposible aislar el comportamiento de las personas como se puede hacer en un laboratorio para otro tipo en ciencias naturales. Pero lo que es importante entonces es la triangulación. Nuestra recomendación, dentro de lo posible, no siempre va a ser posible porque no se cuenta, lo importante es evaluar con equipos interdisciplinares, pero a veces se hace, como se puede, ¿no? Y a veces son simplemente evaluaciones internas, pero lo importante sería un equipo interdisciplinar que utilice la triangulación, que utilice metodología cuantitativa y cualitativa para evaluar. Opciones deseables: evaluaciones internas y externas de corte longitudinal a medio y largo plazo que combinen indicadores cuantitativos y cualitativos con marcos teóricos interdisciplinares, métodos triangulares coordinados en equipos e investigaciones clínicas participativas. Pero yo recuerdo siempre a mi querido padre en esta frase de lo mejor es enemigo de lo bueno, y este mundo ideal no existe por propia experiencia. Por lo tanto, yo os animo a evaluar como podáis, pero siempre con rigor y con contraste, y ojalá estas herramientas, que son también modestas, os sean de interés. Muchas gracias.